Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que asistís a este encuentro jornada sobre las respuestas jurídicas al ecosistema digital que puede dar el derecho digital. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía Occidental y Ceuta por la oportunidad que me brindan para participar en estas jornadas y Antonio de Inmaculada por contar conmigo para este evento. La economía digital es un término que se refiere al impacto que la tecnología digital está teniendo tanto en los modelos de producción como el consumo. Esto influye en la forma en la que se intercambian, se compran bienes y servicios, llegando a modificar todos los modelos productivos. Podríamos definir la economía digital como el conjunto de actividades económicas en la que el activo sobre el que se generan las transacciones es la información, junto con todas las actividades que requieren esta tecnología. El término puede abarcar todo el uso de tecnologías de inteligencia artificial, blockchain, machine learning, IoT, y los cambios se están dando en todas las actividades económicas, sociales y culturales. Pero, ¿qué es lo que representa ahora mismo la economía digital? ¿Qué es lo que está representando la economía digital en España? Pues el impacto directo sobre el PIB en España de la economía digital se calcula en un 19%. Si tenemos en cuenta el impacto directo de la economía digital puede ser de un 9% y solo está superado por el sector inmobiliario con un 12%. Sectores como el retail o el sector de la hostelería representan un 6% de nuestra economía. Este proceso, lógicamente, se ha visto bastante acelerado. Los datos son del año pasado. El proceso se ha visto acelerado por toda la pandemia del COVID, en el que la mayoría de las empresas no solo han tenido que transformarse digitalmente, sino que para algunas el uso de tecnología ha sido una cuestión de supervivencia. Pero ¿qué necesita o qué depende la expansión, de qué depende la expansión de la economía digital en un país? Pues para que el desarrollo de la economía digital en un país pueda darse, depende de tres factores fundamentales. En primer lugar, de las infraestructuras digitales, ¿vale? Son aquellas que dan soporte al negocio digital. Entre estas infraestructuras digitales nos encontramos a las empresas que crean o fabrican software y hardware, a las empresas de comunicaciones o de telecomunicaciones, porque el desarrollo del 5G y tener un amplio espectro va a ser fundamental para que se pueda desarrollar la economía digital y el ecosistema digital. Y además, todos los proveedores de contenido digital y los proveedores de IT. Si bien el primer factor es las empresas que crean infraestructura, el segundo factor para que haya un buen desarrollo del ecosistema digital será el capital humano. Ya se ve que en la mayoría de los procesos de selección, en más del 50% de ellos, se requieren habilidades o capacidades TIC. Para ello es necesario establecer un sistema de formación, en tecnología y capacidades digitales, que exista una educación digital y, lógicamente, que haya un procedimiento para un programa de digitalización de pymes en las que además se dé formación a las pymes sobre eso. Otro de los aspectos, de los tres aspectos que hablábamos que es necesarios para el desarrollo del ecosistema digital, aparte de la infraestructura digital, el capital humano, será las instituciones. En esto, el tener una regulación armonizada, transparente,
que dé seguridad jurídica va a ser fundamental para el desarrollo de la economía digital. Los legisladores, además, se están encontrando que en todo este desarrollo de la economía digital hay dos derechos que hay que salvaguardar principalmente. Uno es el derecho a la privacidad y el otro el derecho de lo que es la propiedad intelectual. Asimismo, es necesario que se establezca un ecosistema en el que la inversión y el emprendimiento sea fundamental para el desarrollo de esta economía digital. Tenemos que ver que en España, ahora mismo en el índice DESI, que es el índice de la economía y de desarrollo y de la sociedad digital, que es un indicador europeo que mide la posición de los diferentes países de la Unión Europea con respecto a 5 indicadores, como por ejemplo son el capital humano, el uso de tecnologías de Internet. España está en el puesto número 11. Este ranking del índice DESI lo están liderando ahora mismo Finlandia, Suecia y Dinamarca. ¿Vale? Pues, ¿qué respuestas puede dar o qué exige, qué retos está exigiendo desde el punto de vista jurídico y del derecho todo esto que nos está planteando la economía digital? Pues para entender todo lo que está ocurriendo en este proceso de la economía se requiere un profundo conocimiento de los objetivos de negocio, del impacto que la transformación digital tiene en todas las áreas de la organización y, lógicamente, de las normas que lo regulan. Ante este escenario y entorno tan globalizado y complejo, el derecho digital permite abordar y dar respuesta a la complejidad que genera el desarrollo, uso e implementación de estas tecnologías. Se trata de proteger los nuevos activos de negocio, como son el dato, la información, el activo tecnológico, y todo se tiene que hacer desde una perspectiva de riesgo y de cumplimiento normativo. Comentábamos antes que el legislador, en todas las normas, posteriormente veremos que están ahora mismo en desarrollo y muchas de ellas que ya están en vigor, se ha encontrado con dos problemas fundamentales, como son el de la protección de la privacidad y el de la propiedad intelectual. Con respecto a la privacidad, en todo este proceso, en el ecosistema digital, estamos oyendo expresiones continuamente como que el dato es la nueva revolución industrial, el dato es el oro o el petróleo de la nueva economía digital, y está clarísimo que la revolución analítica de los datos, lo que sería el Big Data, es algo que ha llegado para quedarse. Todas las tecnologías, como son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que ahora mismo está evolucionando del IoT o al IoB, ¿no? el Internet of Behavior o del comportamiento, Machine Learning, todas esas tecnologías utilizan el dato como un modelo predictivo para crear sus planes de negocios. Tenemos que tener en cuenta que la importancia del dato, porque si tenemos en cuenta de las grandes empresas, la mayoría de las grandes empresas que ahora mismo están en el top mundial, encabezadas, por ejemplo, por Amazon y por Apple, en ellas el dato supone un activo estratégico, y de hecho todas estas empresas tienen construidos sus modelos de negocio alrededor de este dato, con el propósito de ofrecer los productos y servicios. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de datos no solo estamos hablando de un activo de negocio, sino que el dato y el dato personal es un derecho fundamental, es parte del derecho fundamental a la privacidad
a la intimidad, reconocido tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en nuestra Constitución española en el artículo 18. Ante esto se ha planteado esta cantidad ingente de datos que movemos, que a nivel global el legislador europeo se planteó una cuestión de decir, bueno, en toda Europa tiene que haber un sistema armonizado de datos. Tengamos en cuenta que el modelo de negocio elegido por el legislador europeo es que los datos en Europa son del ciudadano, mientras que en el modelo de negocio asiático el dato pertenece al Estado, o en el modelo estadounidense el dato pertenece a las empresas, y ya hemos visto cómo estas empresas están en el top del ranking mundial en capitalización bursátil y en todo eso. En Europa el dato es del ciudadano, el ciudadano es quien decide qué se hace o qué no se puede hacer sobre sus datos. La regulación en materia de privacidad creo que es conocida por todos, ¿no? Ahora mismo el Reglamento Europeo de Protección de Datos, conocido como RGPD o GDPR por las siglas en inglés, y la Ley Orgánica 3 de 2018, conocida como la LOPD-GDD, o Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, son las normas que están en vigor en materia de protección de datos. Tras la entrada en vigor del RGPD, se ha producido un cambio importante en materia de protección de datos. Este cambio deriva del principio básico de la norma, que es el de responsabilidad proactiva o accountability. ¿Qué significa este principio de responsabilidad proactiva o accountability? Significa que a través de este principio el responsable de tratamiento es el que está obligado a demostrar que su actividad de tratamiento de estos datos personales que recaba para prestar servicios, para hacer negocios, cumple con los principios del reglamento, y para ello debe no solo realizar una implementación jurídica de estas normas, sino que además tiene que establecer medidas técnicas y organizativas a fin de demostrar que los tratamientos cumplen con el RGPD. Pero es que además estas medidas deben estar en constante revisión, por eso de la proactividad del tratamiento. Decíamos que el responsable de tratamiento, el titular de los datos, tiene que demostrar que su tratamiento cumple con los principios generales del RGPD. Estos principios son la piedra angular de toda la legislación en materia de protección de datos. Además, es importante destacar que estos principios no son unos principios abstractos como nuestras normas, sino que su incumplimiento conlleva sanciones. Y de hecho lo hemos visto ya en los procedimientos sancionadores que la Agencia de Protección de Datos va publicando. ¿Cuáles son estos principios? Son 6. ¿Vale? El primero, licitud, lealtad y transparencia. Los datos deben ser tratados de manera lícita y con transparencia. De hecho, el derecho de información al interesado cuando recabamos sus datos es fundamental. Es fundamental su cumplimiento. Los datos además tienen que tratarse limitados a una finalidad, es decir, no podemos muchas veces cuando vamos a establecer los formularios para empezar a recabar datos, para prestar un servicio, para los departamentos de marketing suelen decir no, piden los máximos datos que pueda, además para todo, pues deben estar limitados a la finalidad concreta para lo que queremos tratarlos, y además esta finalidad debe ser informada a los interesados. Además, otro de los principios es la minimización de datos. Solo debemos tratar aquellos datos necesarios para el fin que perseguimos. Otro de los principios es la exactitud. Los datos tienen que estar exactos y puestos al día. Con este principio hubo conflictos cuando se publicó el RGPD, que vino a subsanarlo
nuestra LOPD-FDD en el artículo 4, porque claro, cómo el responsable de tratamiento o el titular de los datos iba a ser el responsable de la exactitud de datos si al final los datos se los facilitaba el propio interesado. Pues el legislador español resolvió esta cuestión indicando que el responsable de tratamiento no iba a tener la responsabilidad directa sobre la exactitud de los datos siempre que se hubieran recabado directamente del interesado, que surgieran como consecuencia de una portabilidad, uno de los nuevos derechos introducidos por el RGPD, precisamente este derecho, el de portabilidad. Cuando los datos se están tratando digitalmente, se pueden portar de un prestador de servicio a otro, básicamente como portamos las líneas de teléfono móvil o de telecomunicaciones. Y otro de los principios es la limitación del plazo de conservación. Los datos no se pueden mantener de por vida, sino que los datos tienen que estar limitados en un momento de la conservación. Para ello es necesario que todas las empresas, los datos son recabados por una finalidad, se deben de mantener durante los plazos legales que se requieren y una vez que los datos dejen de servir para la finalidad para la que fueron recabados, o se bloquean o se destruyen según las políticas de conservación de datos. Y además se deben de mantener siempre íntegros y de forma confidencial. Pero hay algo muy importante. Cuando recabamos datos, lo tenemos que hacer en base a una legitimación o base jurídica para esa recabación de datos. Cuando entró en vigor el RGPD, todos fuimos bombardeados con miles de mensajes indicándonos o pidiéndonos nuestro consentimiento. Necesito tu consentimiento para tratar los datos, necesito tu consentimiento. Pues bien, el consentimiento no es la única base de legitimación que establece el RGPD. Se establecen hasta 6 bases de legitimación diferentes y no todas están basadas en el consentimiento. El consentimiento, lógicamente, es una base de legitimación. Hay que tener en cuenta que el gran cambio con respecto a la legislación anterior, a nuestra LOPD, es que mientras que en la LOPD era válido el consentimiento de tácito, el RGPD dice que el consentimiento tiene que ser expreso. Además, el consentimiento tiene que ser tiene que proceder de una clara acción afirmativa, que tiene que ser tiene que ser o bien una marcación de una casilla, no se puede hacer con las casillas premarcadas, un sí, una firma, un clic, pero además tiene que ser siempre demostrable por parte del responsable del tratamiento. Y el consentimiento, una cosa importante, tiene que ser granular. Es decir, si tenemos varias actividades cuya finalidad, para la finalidad en la que vamos a tratar los datos, la base de legitimación es el consentimiento, debe darse y otorgarse el consentimiento para cada una de ellas. Pero hay otra base de legitimación, que es la de ejecución de un contrato o el establecimiento de medidas precontractuales por parte a petición del interesado. Por ejemplo, la ejecución de un contrato, cuando somos prestadores del servicio, la base de legitimación debe ser la de ejecución de un contrato. El consentimiento se puede solicitar bien porque vamos a realizar perfiles, bien porque vamos a remitir comunicaciones comerciales por vía electrónica o bien porque vamos a comunicar los datos a un tercero. Para esas finalidades sí se necesitaría el consentimiento, pero para la prestación de servicio en sí, no. La legitimación sería la de ejecución de un contrato. El consentimiento hay que tener en cuenta que puede ser revocado en cualquier momento por parte del interesado y no puede condicionar otras bases de legitimación. Otras bases de legitimación son el cumplimiento de una obligación legal. Por ejemplo, tratamos datos en cumplimiento de una obligación legal. Vosotros, que la mayoría sois ingenieros y trabajaréis en diferentes empresas, por ejemplo, en las empresas de telecomunicaciones
se tratan datos en cumplimiento de una obligación legal para cumplir con lo establecido en la Ley de Conservación de Datos. Todas las empresas de telecomunicaciones están obligadas a poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado datos de las comunicaciones, los de acceso, registro de llamadas, identificaciones de IP, pues en esos momentos se tratarían datos en cumplimiento de una obligación legal. También se tratan datos, también otra de las bases de la legitimación es la de la protección de los intereses vitales de la persona, el cumplimiento del interés público, el ejercicio de poderes públicos para aquellas empresas o entidades de la administración pública y, por último, el interés legítimo. Con respecto al interés legítimo, se debe tener en cuenta que debe ser proporcional a ese interés legítimo con los derechos y libertades del ciudadano. Se ha intentado abusar de cierta manera del interés legítimo porque todo se quería hacer en interés legítimo para huir de las otras bases de legitimación. De hecho, hay una consulta bastante interesante, ¿no?, de la Asociación Española de la Banca, es el informe jurídico 0195 de 2017 de la Agencia Española de Protección de Datos, del Gabinete Jurídico, en el que la Asociación de la Banca Española le consulta si en interés legítimo puede remitir comunicaciones comerciales a sus clientes. La agencia contesta, uno, que la remisión de comunicaciones comerciales cuando se realizan por vía electrónica no es una materia de protección de datos, sino que está regulada en la Ley de Servicios de la Sociedad y de la Información a partir del artículo 19, y tenemos que tener en cuenta que el artículo 22 lo que dice es que para la remisión de comunicaciones comerciales es necesario el consentimiento expreso de los interesados, con lo cual la agencia lo que indica es, muy bien, puede remitir comunicaciones comerciales a aquellas personas que sean clientes vigentes, y siempre que no sean en interés legítimo, pero siempre que no sean por vía electrónica, porque entonces sí se requiere el consentimiento expreso de los interesados. Una de las cuestiones que viene también viéndose es que como la antigua LOPD clasificaba los datos en datos básicos, medios y altos, tendemos muchas veces a seguir con esa clasificación. Con la nueva normativa, los datos son básicos, que es cualquier información relativa a la persona. Pueden ser especiales o sensibles, que son los datos, lo que son opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, datos de salud, origen étnico, datos étnicos, sexuales y biométricos, ¿vale? Los datos biométricos también se consideran categorías especiales de datos. ¿Qué ocurre con estas categorías especiales de datos? Que en principio su tratamiento está prohibido. Si miramos el artículo 9 del RGPD donde se regula, lo primero que nos indica es está prohibido el tratamiento de estos datos, ¿vale? Después hay ya unas excepciones para poder tratar estos datos, con lo cual para tratar esos datos, uno, tenemos que tener una base de legitimación y dos, aplicar una de las excepciones previstas en el artículo 9 para el tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento hay que diferenciar lo que sería, por ejemplo, el tratamiento de una simple fotografía que te sirve para identificarte frente a otras personas, muy utilizado en las empresas para cualquier identificación dentro de la misma, de, por ejemplo, un patrón biométrico. Imaginaros el patrón biométrico de una cara, la información que puede dar de nosotros. Puede servir para autenticarnos frente a un grupo de personas, porque ese patrón biométrico te define, pero utilizando tecnologías tipo inteligencia artificial, este patrón biométrico puede tener muchísimos más usos, como por ejemplo el análisis de nuestro rostro social y que nos dijera si estamos enfadados,
si estamos muy relajados por el arqueo de nuestras cejas o eso. Pues eso, ese tema del patronaje, además ahora se ha visto, ¿no?, con el anuncio de Cruz Campo y con el uso de lo que se llama el deepfake, ¿no? Toda la controversia que ha generado, porque bien usado todo este tema del patrón biométrico y de la inteligencia artificial, pues puede tener unas consecuencias bastante agradables, ¿no? De hecho, hay ya servicios, ¿no?, que se llaman de servicios de nostalgia, ¿no?, que pueden dar vida, ¿no?, a seres queridos que ya no están con nosotros, que tienen los riesgos de, bueno, pues imaginaros esto mal usado, ¿no? Imaginaros que ponen nuestro rostro, ¿no?, por ejemplo, en un vídeo de pornografía y tenemos movimientos, pues, de estos servicios, o que un líder a nivel mundial realiza un discurso que puede tener implicaciones en la economía mundial, con lo cual el peligro, en principio, se requiere el consentimiento de los interesados para el uso de este tipo de datos. Hablamos que el tipo de datos podían ser básicos, especiales o sensibles, penales, ¿vale?, relativa a condena o delitos penales o medidas de seguridad afines, y menores, ¿vale? Debemos de tener en cuenta que mientras que el reglamento, el RGPD, establecía la edad del menor en 13 años, dejó libertad a los territorios de la Unión Europea para que cada uno estableciera la edad en la que, a partir de la que un menor podía consentir libremente y no necesitaba la autorización o el consentimiento de sus padres o tutores, y España, en nuestra LOPD-FDD, lo ha establecido en 14 años, ¿vale? ¿Cómo debemos cumplir en materia de protección de datos? ¿Vale? Muchas veces te encuentras a personas que te dicen, oye, ya me estoy atreviendo con incluir una cláusula, he hecho esto por aquí. Para cumplir la protección de datos no es un cumplimiento aislado, sino que requiere de un cuerpo normativo de cumplimiento que se lleva a cabo con toda esa gestión proactiva, que se tiene que mirar tanto desde un punto de vista jurídico como técnico como organizativo. Lo primero que tiene que ver una entidad que va a tratar datos es si tiene que designar un delegado de protección de datos. Todos sabéis que esto es una figura nueva del reglamento y si bien el RGPD no establecía las causas de forma muy clara, las causas por las que se podía designar un delegado de protección de datos, el grupo de trabajo del artículo 29, un grupo de trabajo a nivel europeo, sí hizo un dictamen en lo que aclaraba, pero nuestro artículo, el artículo 34 de nuestra LOPD-FDD, ya se aclara mucho esta materia. Además, todas las empresas tienen que llevar a cabo un registro de actividades de tratamiento. Desde la entrada en vigor del RGPD ya no se inscriben los ficheros en la agencia, sino que tanto el responsable de tratamiento como los encargados tienen que llevar a cabo ese registro de actividad de tratamiento. Además, se tiene que poner, en el momento que hay un incidente, en el momento, a disposición de la autoridad de control, que en España es la Agencia Española de Protección de Datos. El contenido de este registro de actividad de tratamiento está en el artículo 30 del RGPD. Como decía antes, hay que llevar una política de conservación de datos. Se debe de realizar y debemos tener dentro de este cuerpo normativo un análisis de riesgos, y cuando se requiera hacer evaluaciones de impacto de protección de datos, también lo conoceréis por las siglas en inglés, PIA. Esta evaluación de riesgo es fundamental porque mientras con la antigua norma, dependiendo del nivel de datos medio básicos o altos que se trataban, había previsto toda una serie de medidas técnicas aplicables, ahora estas medidas de
estas medidas técnicas o este documento de seguridad técnico que tienen que llevar a todas las empresas, que tienen que tener dentro de este cuerpo normativo, se tienen que implementar dependiendo del análisis de riesgo y del riesgo que implica el tratamiento para los derechos y libertades de las personas, con lo cual es todo muy, muy, muy proactivo. Otra de las cosas que hay que tener es un procedimiento de gestión de ejercicios de derechos. Los derechos con el nuevo RGPD ya no son solo los derechos hardcore que había con la antigua LOPD, el derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición, sino que se han añadido el derecho de supresión o el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad y el derecho a la limitación del tratamiento. Otro de lo que se debe tener es un documento de gestión de brechas de seguridad. Esta fue una de las grandes novedades del RGPD. Las brechas de seguridad, cuando tenemos incidentes de seguridad, deben ser analizados y, en su caso, comunicados a la autoridad de control o a la agencia de protección de datos e incluso a los interesados. Para ello, tenemos que tener un procedimiento de brechas y actuar de forma rápida, viendo por qué se ha producido el incidente, qué medidas se toman para minimizar los efectos que pudiera tener sobre la privacidad de los interesados cuyos datos tratamos. Una buena gestión de un incidente o de una brecha de seguridad implica que la agencia archive un procedimiento o inicie la apertura de un procedimiento sancionador, ¿no? Ayer vimos una resolución de una sanción de 600.000 euros por una brecha de seguridad mal gestionada por parte de una entidad bancaria. En cambio, hay brechas de seguridad cuyo expediente queda archivado, como por ejemplo es el caso de Promofarma, ¿no? Que fue de los primeros expedientes de archivo de la agencia, por una brecha bien gestionada. Ojo a aquellos terceros que tratan datos o nuestros proveedores cuya prestación de servicios conlleva el tratamiento de datos. El artículo 28 del RGPD requiere que este contrato conste por escrito, pero no solo que el contrato conste por escrito, sino que elijamos a un proveedor que tenga las suficientes garantías. Es necesario que tengamos un registro o un informe de cómo vamos a verificar que ese proveedor cumple con las garantías. En esto, muchas veces también este tratamiento de datos por parte de un tercero puede conllevar transferencias internacionales de datos. Ojo que desde julio, desde la sentencia SREN, el escudo de privacidad o el Privacy Shield con Estados Unidos ya no existe y no sirve como garantía de adecuación, con lo cual los servicios cloud en entidades fuera del espacio económico europeo, sobre todo en Estados Unidos, hay que buscar la base, hay que buscar la garantía que permite realizar esa transferencia. En el procedimiento sancionador que conocimos la semana pasada a una gran empresa de telecomunicaciones, 4 millones de euros de ese procedimiento corresponden, o de esa sanción, corresponden precisamente a la falta de cumplimiento de estas garantías conforme al artículo 28, porque además se daba una transferencia internacional a un país, concretamente latinoamericano, que no tenía el nivel adecuado de protección. Tenemos que cumplir con la obligación de formación y concienciación de nuestros empleados y tener suscrito con ellos acuerdos de confidencialidad. Es muy importante, los empleados, se ha demostrado que proveedores y empleados, sobre todo empleados, son el eslabón más débil en materia de seguridad. En materia de seguridad, todas las medidas que se implementen tienen que estar destinadas a garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Esos son los 3 principios básicos de la seguridad. Los datos siempre tienen que ser confidenciales,
En el momento que se produce un phishing o una publicación de datos no deseadas, ya estamos ante una brecha. Los datos deben de estar siempre disponibles. Cuando nos entra un virus tipo WannaCry, cualquier tipo de ransomware que los secuestra, ya no están disponibles e incluso ya no sabemos si están íntegros, y teníamos que ver que esto era lo principal. En esta materia también tenemos que tener en cuenta todo lo que es cómo afecta también a los empleados y a la intimidad, porque tienen derechos reconocidos por el título 10 de la Ley Orgánica de Protección y de Garantías de Derechos Digitales española. Dejando al lado ya el tema de la privacidad, otros aspectos muy interesantes, muy importantes en todo el tema de la economía digital es la propiedad intelectual. Oímos muchas de las empresas que están desarrollando software en esta etapa en la que todas las empresas están solicitando servicios para digitalizarse o que están comprando software, muchas veces no tienen claro cuándo se está licenciando o cuando el servicio que se le presta es objeto de una licencia o requiere, porque se ha realizado o se ha solicitado un desarrollo a medida, los derechos de explotación. Se habla muchísimo ahora con todos los servicios de software as service, ¿no? Pago por uso, pero siempre cuando contratamos o si somos desarrolladores, prestamos estos servicios, tenemos que tener muy claro la protección de ese activo del negocio y tener claro cuándo se están licenciando o cuándo requerimos de esos derechos de explotación. Los derechos de explotación son el de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Cuando requerimos el derecho de transformación, es importante que se regulen en los contratos cómo nos van a dar el código fuente o el lenguaje de programación del software que se nos ha realizado para nosotros. Es importante ver cómo se van a hacer todo el tema de repositorios entre las dos partes, con qué periodicidad, que se vayan verificando, que haya diferentes fases o hitos de entrega, de garantía, y todo el tema además regularlo muy bien en el caso de empleados, desarrolladores, para que después no tengamos riesgo de decir, oye, pagué por esto y ahora resulta que el software no es mío. También me gustaría dejar claro la gran evolución que está teniendo el comercio electrónico en todo este momento en el que la economía digital está en pleno auge, y muchas veces nos lanzamos a las ventas en Internet sin tener claro qué normas ni siquiera tenemos que cumplir. Las normas que tenemos que cumplir son la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, la Ley del Texto Respondido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, si nos referimos a esto, reglamento de geobloqueo, que es un reglamento europeo en vigor desde 2018. No podemos geobloquear las ventas dentro de la Unión Europea, y además tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos ventas online, todas las disputas que se produzcan se tienen que someter a un arbitraje de la Unión Europea. Es importante que se tenga en cuenta que cuando se contrata electrónicamente tiene que haber una información precontractual, contractual y postcontractual. Es decir, el interesado o el consumidor que va a contratarnos nuestros servicios tiene que conocer las condiciones de forma previa. En la parte de información contractual es importantísimo que se incluya el contenido que tanto la LSSI como la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios da, pero sobre todo cumplir con el derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento, todos sabemos que, salvo que se produzcan excepciones, como por ejemplo que se solicite un producto a medida o que se solicite un producto que requiera instalación en el cual ya este derecho de desistimiento dejaría de existir. Las excepciones están en el artículo 102 de la ley.
todo usuario, todo consumidor tiene derecho a desistir en el plazo de 14 días desde la entrega del bien, si estamos hablando de un producto, o desde el comienzo de prestación de servicios, si estamos hablando de un servicio, tiene 14 días. Pero este derecho de desistimiento se puede ir hasta el plazo de un año si el prestador del servicio o la empresa que vende sus productos o servicios a través de Internet no informa de ello al interesado y además no incluye un documento en el que se indique cómo se puede ejercer este derecho de desistimiento. Otra cosa importante es que toda actividad de comercio electrónico requiere que tengamos, si se van a recabar datos, nuestra política de privacidad, además de los términos y condiciones de contratación, y que la mayoría de las webs utilizan cookies. Ojo con el tema de las cookies, hay numerosas sanciones por parte de la Agencia de Protección de Datos. Las más conocidas son todas de más de 30.000 euros a una aerolínea, a dos aerolíneas, a una gran multinacional del mercado de los muebles. Cuidado con ello. Además, hay una sanción que me gustaría destacar, que es a una empresa pequeñita por no dotar de medidas técnicas de seguridad a su web. Es necesario que cuando vamos a recabar datos en nuestra web se utilicen protocolos de seguridad, el protocolo SSL. Muchas veces cuando vamos a entrar a una web vemos que la URL comienza por HTTP y otras por HTTPS, y además tienen el dibujo de un candadito, ¿no? Pues las que tienen dibujo de un candado y terminan en HTTPS son las que utilizan este protocolo de seguridad, Secure Lawyer Security. Este protocolo lo que hace es encriptar los datos cuando los estamos recabando de extremo a extremo, no permitiendo, por ejemplo, que hackers pudieran recabar esos datos para utilizarlos con otras medidas. Ya existe un procedimiento sancionador, con lo cual si vamos a iniciar una actividad de comercio electrónico, es importante tenerlo en cuenta. Por último, en estos momentos hay una gran eclosión normativa en toda la materia de derecho digital. De hecho, una de las normas que más consultas están generando en esta última etapa es el Real Decreto 43/2021, ¿no? Que desarrolla un Real Decreto anterior de 2018 de la Directiva NIS de ciberseguridad. Está generando muchas consultas. ¿Por qué? Porque este Real Decreto regula la figura del responsable de seguridad. Es prácticamente como la figura del DPO para las empresas que recaban datos. Este responsable de seguridad tiene que ser designado frente a las autoridades competentes dependiendo de la actividad empresarial. Afecta a dos grupos de empresas. Una son los operadores de servicios esenciales como energía, telecomunicaciones, servicios financieros, y otra los prestadores de servicios digitales, como son los que incluyen mercados en línea, motores de búsqueda y servicios de información en la nube. Todos los prestadores, en este sentido, todos los prestadores de servicios de licencias software as service o SaaS estarían incluidos. No obstante, este reglamento también tiene excepciones en su ámbito de aplicación. Es que no aplica a los prestadores de servicios de confianza de terceros que no estén incluidos en la categoría como críticos, ni a aquellas empresas pymes o micropymes que tengan esta calificación conforme a la recomendación de 2003 de la Comisión Europea, ¿no? Sí, en esta eclosión de normativa que os comentaba, tenemos que tener en cuenta que la Comisión Europea ya ha publicado el primer borrador de lo que se conoce como la DSA, ¿no? El Reglamento de Servicios Digitales, y la DMA, el Reglamento de Mercados Digitales.
Estos reglamentos derogarán la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, pretenden regular la prestación de servicios. Tenemos que tener en cuenta que cuando se publica la directiva del año 2000, empresas como YouTube, Spotify, TikTok ni siquiera existían, con lo cual el legislador entiende que hay que dar respuesta a los problemas de contenidos ilícitos, de vulneración de derechos que se están dando ahora mismo en redes sociales y en estas prestaciones de servicios, con lo cual la respuesta tiene que ser diferente. Si bien en los primeros borradores parece que ha partido de los principios de los que partía esta directiva. Primero, la ausencia de responsabilidad de los mismos y la ausencia de obligación de monitorización de estos contenidos, si bien tendrán que establecer procedimientos tanto para su retirada como para el ejercicio de defensa por parte de los interesados que vean vulnerar sus derechos. El reglamento e-privacy, que creo que va por la versión 14 o 15, también está a punto de ver la luz. Os decía antes que también había cambiado el reglamento, la norma de los servicios de confianza, del tercero de confianza. Se ha derogado la anterior normativa de firma electrónica y se ha sustituido por una nueva. Está también pendiente de publicarse el reglamento DORA, que es el reglamento de residencia digital operativa. Es un reglamento que va a introducir bastantes cambios también en materia de ciberseguridad. Vamos viendo en toda esta normativa que para el legislador hay una preocupación importante, que es la protección o la que haya robustez de la tecnología y protección de cara a proteger esos derechos fundamentales de los que hablábamos. Toda la tecnología implica el tratamiento masivo de datos, con lo cual vamos a ir viendo en todas las normativas europeas que se vayan publicando cómo el legislador deja patente esta preocupación y el derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad van a tomar un papel bastante importante, sin perjuicio también del de propiedad intelectual por toda la cantidad de contenidos e información que genera el uso de tecnologías. Yo por mi parte creo que he terminado. Si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, sin ningún problema en resolvérsela. Inmaculada, ¿hay alguna cuestión? ¿Sí? Parece que no hay ninguna cuestión, ¿no? No, de momento no. No, ninguna. Pues si os parece, damos por finalizado el encuentro y quien quiera alguna consulta puede dirigirse a la sede del colegio, que se lo trasladaremos a Lola. Por mi parte, contestar sin problemas. Pues muchas gracias, Lola, por tu intervención. Pues muchísimas gracias, Antonio. Buenos días. Muchas gracias. Muchísimas